Generamos contenidos artísticos y periodismo de vanguardia para que sepas lo que realmente pasa. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Venos y escuchanos en todo el planeta Tierra. Muy buenas tardes, Argentina, buenos días. Aquí mi nombre es Karin Silvina Gibaum, corresponsal en exteriores para la Radio TV Galáctica, El Glóbulo. Y hoy con las noticias del 21 de abril, las últimas noticias de Europa y en el mundo. Vamos con nuestra primera noticia. La importancia de Suiza como centro financiero ha disminuido. El centro financiero sigue siendo un factor importante en la creación del valor en Suiza. Sin embargo, la producción económica global de Suiza ha crecido más que el centro financiero en los últimos años. Sin embargo, las inversiones sostenibles y las fintech han aumentado con fuerza, como muestran los datos actuales de la Secretaría del Estado de Asuntos Financieros Internacionales, SIF. La contribución al valor añadido de los servicios financieros y de seguros pasó de 64.400 millones de francos a 66.900 entre el 2011 y 2021, según ha anunciado la CIF, y el año pasado los servicios financieros supusieron una aportación de valor añadido de 36.400 millones de francos y los servicios de seguros de 30.500 millones. Sin embargo, el Producto Interior Bruto, PIB, total de Suiza creció más en la década mencionada. Por lo tanto, la participación de Suiza en el Producto Bruto Interno como sede financiera se redujo a un 9% en el 2021. En 2011, la contribución al valor añadido total seguía siendo del 10%. Y ahora nos vamos a España. El clima está como la política en España. 36 centímetros de nieve fresca cerca de Madrid. España tiembla de frío en plena primavera. La entrada tardía del invierno ha cubierto hoy amplias zonas del popular destino vacacional con un grueso manto de nieve. En la localidad de Navacerrada, en la Comunidad de Madrid, situada a una altitud de entre 1.000 y 1.900 metros, a unos 50 kilómetros al noroeste de la capital española, por ejemplo, había 36 centímetros de nieve fresca, según informaron el diario El País y otros medios de comunicación con referencia a las autoridades responsables. Hacía 20 años que no se producía una nevada tan intensa en abril en el municipio, de unos 3.000 habitantes. La línea de nieve alcanzó los 700 metros en algunas regiones de España. Numerosas carreteras tuvieron que ser cerradas. Las autoridades informaron de problemas en 26 carreteras principales. El Servicio Meteorológico AEMET emitió una alerta no solo para Madrid, sino también para otras 9 de las 17 comunidades autónomas del país, entre ellas Andalucía, Valencia y Cataluña. Se emiten avisos por nieve y lluvia, aludes y desprendimientos de vientos fuertes y extremo oleaje elevado. Bueno, y ahora algo muy importante, algo que muchos se preguntan: ¿cómo se ve la figura de Javier Milei en Europa? Se hizo una investigación en Alemania y medios alemanes escribieron lo siguiente: donde quiera que aparezca Javier Milei como orador, la música heavy metal a todo volumen resuenan los altavoces. A sus compatriotas también les gusta llamar el egocéntrico bonaerense de la chaqueta de cuero y el llamativo peinado peludo, la peluca, en alemán, de Vic. Desde el Partido Liberal Radical, Avanza Libertad, fundado por Milei en el año pasado, logró un notable éxito en las recientes elecciones de la capital argentina con un 17%, y el pelucón se sienta en la Cámara de Diputados apenas pasa un día sin que aparezcan las noticias. Y esto no es solo porque se considere un seguidor soltero y sin hijos del amor libre y del tantra. Payaso, capitalista, neoliberal, populista de derecha. Un Trump sudamericano con la misma rapidez con la que los medios de comunicación liberales de izquierda, no solo en Sudamérica, intentan ponerle un sello a Milei, su base de fans también crece.
Para la clase política, tanto de izquierda como de derecha, se está convirtiendo poco a poco en un problema a 2 años de las próximas elecciones presidenciales. Ahora diríamos a 1 año y medio. Milei es especialmente popular entre los votantes jóvenes porque ofrece la perspectiva de algo que ya no existe en América Latina, excesivamente regulada y dominada por élites corruptas, la libertad individual y el desarrollo a través del progreso económico y el emprendimiento creativo. Milei propaga que el país en crisis puede y debe salir por sí mismo de la ciénaga por sus propios medios. La configuración individual del futuro en lugar de bienestar regulado por Estado, o en otras palabras, cada uno es el arquitecto de su propia fortuna. Entonces, como vemos, tiene una figura, ni la peronista Fernández de izquierdas ni su antecesor conservador Macri fueron capaces de frenar la espiral descendiente, solo coinciden en una cosa, por supuesto, la culpa de la miseria la tiene siempre el otro bando político. Milei, que parece encender un nuevo entusiasmo por la economía de mercado entre los jóvenes argentinos, se lanza ahora al nicho para una campaña presidencial. Los cachorros de sus perros, quienes él comunica ser sus hijos, los llama Milton Friedman, Murray Rothbard y Robert Lucas. Así es lo que vemos, una figura que está despertando distintas opiniones de lo que es lo distinto. Y de ahí vamos a Francia. ¿Qué está sucediendo en Francia? Antes de las elecciones, Macron y Le Pen mantienen un duelo de palabras. Unos días antes de la segunda vuelta electoral en Francia, los contrincantes, el jefe del Estado Emmanuel Macron y su contrincante Marine Le Pen, mantuvieron un duelo de palabras en televisión. El debate se centró en los temas claves de la campaña electoral: las propuestas para reforzar el poder adquisitivo y Rusia. Macron acusó a Le Pen de depender de Rusia. Dependen del poder ruso y dependen del señor Putin, dijo Macron. No hablan con otros líderes, hablan con su banquero cuando hablan de Rusia. Continuó el presidente liberal. Macron se refería a un préstamo que Le Pen pidió a un banco checo-ruso en 2014. La política se defendió diciendo que los bancos franceses no querían aprobarles ayuda financiera. ¿No le parece escandaloso?, replicó Le Pen, hablando de un déficit democrático por parte de los bancos. También acusó a Macron de impedir que su partido obtuviera un préstamo en Francia en 2015, cuando ella era ministra. El presidente le respondió que nadie había intervenido entonces. Además, había sido ministro de Economía y los bancos no formaban parte de sus competencias. Le Pen quiere cancelar la cooperación armamentista con Berlín. La presidenta de 53 años ha condenado la invasión rusa de Ucrania como una clara violación del derecho internacional. Al mismo tiempo, quiere abogar por un acercamiento entre la OTAN y Rusia si la guerra de Ucrania termina y se establece el Tratado de Paz. El candidato de derecha que acusa a Macron de ceguera hacia Berlín quiere cancelar la cooperación armamentista con Alemania. Macron destacó el anclaje de Francia en la Unión Europea y apostó por la cooperación franco-alemana. Creo en Europa y creo en pareja franco-alemana. Creo que es el par franco-alemán el que nos ha permitido llegar a acuerdos. Bueno, disputa sobre la edad de la jubilación. Antes, Macron y Le Pen presentaron propuestas opuestas para impulsar el poder adquisitivo. En el inicio del único y esperado debate televisado antes de la segunda vuelta electoral del domingo, Macron planteó la posibilidad de aumentar las pensiones y el salario mínimo, así como mantener los topes en los precios del gas y la electricidad. También dijo que era necesario reducir aún más el desempleo. Le Pen propuso bajar el impuesto sobre el valor añadido de la energía y eliminar los impuestos sobre un centenar de productos básicos de uso cotidiano. En cuanto a la controvertida cuestión de las pensiones, que es un tema de debate recurrente en Francia, Le Pen insistió en la jubilación de edad de 60 a 62 años. Dijo que los que empezaron a trabajar entre los 16 y 20 años deberían poder jubilarse a los 60, mientras que los demás empleados deberían poder jubilarse a los 62, como ocurre actualmente. Jubilarse a los 65 años es una absoluta injusticia, dijo Le Pen sobre el plan de Macron de aumentar la edad de jubilación. Macron subrayó
que la pensión a partir de los 75 años no debería aplicarse a todos los trabajadores, con la excepción de las personas que ejercen profesiones especialmente agotadoras. Teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida, habría que financiar el sistema de pensiones. Esfuerzo de objetividad. Hubo disputas sobre los temas de la protección del medio ambiente y el suministro de energía. Su programa no tiene ni pies ni manos, le dijo Macron a Le Pen, y a quien calificó de escéptica del clima. Le Pen a su vez acusó al presidente de una ecología punitiva, que restringe la vida de la gente sencilla, mientras que Macron defendió la expansión paralela de las energías renovables y la energía nuclear. Le Pen calificó a la energía eólica de disparate ecológico y económico. Macron y Le Pen trataron de mantener un intercambio de hechos, aunque criticó al comienzo del debate televisivo, cuando ambos se sentaron también frente en un duelo televisivo antes de las elecciones de 2017, la discusión estuvo marcada por los insultos y los ataques personales. Ahora Macron se mostró como un oyente, estando de acuerdo con su oponente en algunas observaciones, pero luego saliendo de su camino para refutar sus conclusiones o afirmaciones. Le Pen también se centró en las declaraciones de su oponente y se presentó como una defensora del pueblo. Cortejando el favor de los votantes de Mélenchon, ambos candidatos están cortejando a los votantes del populista de izquierdas Jean-Luc Mélenchon, que quedó tercero en la primera vuelta con algo menos del 22%. Pide no votar a Le Pen, pero se abstiene de apoyar a Macron. Mélenchon espera un buen resultado para su movimiento de la France Insoumise, Francia Indomable, en las elecciones parlamentarias de junio y ya se ha postulado como candidato al primer ministro. Para los 2 últimos días de campaña, Le Pen tiene previstas varias visitas más al norte del país, donde le fue bien en la primera vuelta. Macron concluirá con la campaña en Niza, en el sur de Francia, en los sondeos previos a la segunda vuelta. La candidata en funciones había estado últimamente claramente por delante en el favor de los votantes. Obtuvo una media del 55,83%. Esto significa que la carrera se perfila menos reñida de los sondeos que esperaban antes de que la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El silencio político radiofónico comienza en la medianoche del viernes, durante el cual no se permite la publicación de encuestas ni entrevistas. Los colegios electorales estarán abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde del domingo, incluso hasta las 8 de la tarde de las principales ciudades. Las primeras proyecciones se publicarán a las 20 horas europeas. Bueno, y ahora vamos al tema Ucrania-Rusia. La guerra ensombrece la reunión del G20. La reunión del G20 de ministros de Economía y jefes de los bancos centrales de los principales países industrializados y emergentes, de los cuales se vio anteayer ensombrecida por el ataque ruso a Ucrania. Cuando Rusia intervino en la unión de muchos participantes, abandonaron la sala, según tuiteó la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que asistía a la reunión en Washington. Es una información sobre la privacidad. Entre ellos se encontraban representantes de Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá, según dijo la portavoz del gobierno en Londres. Las tensiones diplomáticas subrayan lo dividido que está el G20 en estos momentos. Una declaración final que suele enumerar los objetivos comunes ya había sido descartada en la fase previa. El jefe del FMI, Momento Difícil, Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, habló de un momento difícil para el G20, que ha desempeñado un importante papel en la respuesta de las crisis financieras mundial y más recientemente a la pandemia del coronavirus de los últimos años. Pero la cooperación debe continuar algo, dijo. Algunos países del G20 piden la exclusión de Rusia. Sin embargo, Indonesia, país anfitrión del G20 de este año, no quiso excluir a Rusia, permitiendo una participación virtual, incluso de ministro de Finanzas, Anton Sulvanov. Según la agencia de noticias rusa RIA, instó a los países del G20 a no politizar el diálogo en el círculo. Esto podría socavar la confianza en el sistema financiero mundial. Y vamos a nuestra última nota del día de hoy sobre Ucrania, los ataques en el este de prueba. Los bombardeos de varias ciudades ucranianas continuaron el jueves por la noche. En los últimos días ya se han producido ataques a lo largo de todo el frente en Donetsk, Luhansk y Kharkiv. Pero el Consejo de Seguridad ucraniano cree que probablemente se trate de ataques de prueba. La gran ofensiva está aún por llegar.
El martes, el Departamento de Defensa de Estados Unidos también había declarado que veía los últimos ataques rusos como un presagio de una ofensiva mayor por parte de Moscú. Sin embargo, las tropas rusas ya han hecho grandes progresos. Según fuentes ucranianas, gran parte de Lukansk está bajo control ruso. Según el líder de la República Constituyente Rusa de Chechenia, Ramzan Kadyrov, Mariupol podría caer ya el jueves. Los combatientes ucranianos que permanecían en la acería aún tendrían la oportunidad de rendirse por la mañana. Según fuentes rusas, unos 2.500 combatientes ucranianos y mercenarios extranjeros siguen en la acería de Azov. Según los informes ucranianos, unos 1.000 civiles también han buscado refugio allí. Zelensky ve más entendimiento para las armas pesadas. El miércoles por la noche, 2 representantes de la delegación ucraniana, en las conversaciones con Rusia, había declarado su disposición a acudir a Mariupol para negociar la evacuación de los combatientes y los civiles de la planta siderúrgica. Anteriormente, el comandante de los marines restantes había pedido que sus combatientes fueran evacuados a un tercer país. Según fuentes ucranianas, el miércoles volvió a fracasar el rescate de civiles. Tras días de peticiones urgentes de más y más armas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ve que los países socios de Ucrania se muestran más comprensivos. Podría decir con cauto optimismo que los socios de Kiev se han hecho más conscientes de nuestras necesidades, dijo Zelensky en un mensaje video. Bueno, y ahora sí, la próxima semana, el próximo jueves, nos encontramos en vivo y dialogaremos cuáles fueron los pasos que se han seguido entre la situación Ucrania-Rusia. ¿Cómo repercute en los países de la Unión Europea? ¿Qué sucede con la energía y con la inflación? ¿Cuál es la repercusión en el ámbito de América Latina? Y vamos a hablar, por supuesto, sobre las elecciones de Francia. Muchas gracias, Karin Hibom, para El Glóbulo, junto a Pedro Guberman en la ciudad de Buenos Aires. Gracias y hasta la próxima semana. Emociones que laten, generando vitalidad en tu ser. Galáctica, radio y televisión online. Otra forma de vivir tu vida en plenitud. WhatsApp 54911 2186 1363. Te acompañamos en cualquier punto del planeta Tierra donde estés. Hace instantes compartíamos aquí en toda la red mundial de Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica Internacional el informe, como todas las semanas, de Karin Hibom, nuestra corresponsal directamente allí en Viena. ¿Cómo estás, Karin? Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, Bien, Pedro? bien, todo bien, Karin. Bueno, vos también. Bien, todo bien. Aquí trabajando siempre, bueno, tratando de disfrutar lo mejor que se pueda de la vida, como decimos nosotros. Así que bueno, aquí siempre tratando de generar un periodismo auténtico, pluralista y de vanguardia, como lo decimos. Pero bueno, así como está la situación en Europa, Karin, en Austria, donde vos estás justamente en este preciso momento. Sí, bueno, está todo relacionado con las noticias que escuchaste. También Sí. estamos pasando un cambio climático, no tanto frío como España, es lo más gracioso. Es raro este cambio climático, ¿no? Hacía mucho tiempo Sí, que no se había una situación así, ¿no? nosotros sí, tenemos un clima primaveral, pero a la Ajá. noche hace muchísimo frío. Sí, estaba Pero ahora hablando durante con el mucha día, gente de allí de Europa y nos comentaban lo mismo en las últimas horas. a la Raro. noche muchísimo frío. Ajá. Después, bueno, hay, viste, también nuevamente brotes, digamos, gripales, Gripales, por claro. no decir. Y bueno, y está ahí el tema, qué se hace, qué no. Ajá. Después, ustedes se enteraron que esto se los voy a pasar la semana que viene. Ha habido denuncias a la Haya por el tema de las empresas AstraZeneca, Claro. Moderna, ¿sí? Cosa que se está manteniendo en bastante reserva, no nos está difundiendo como Sí, debería pero ser. hay muchos casos de efectos colaterales Ajá. y enfermedades inmunológicas en los cuales, hay denuncias. Lo único que puedo decir que hay denuncias y todavía no se ha llevado el caso a cabo. Lo que sí se puede decir que la gente se la encuentra mucho más cansada.
y eso no sabemos si es por efecto, digamos, de la pandemia, de todo lo que vivimos, Sí, o el estado emocional, ¿no? De la claro. crisis y todo el Ujú, sistema nervioso central que ujú. está afectando. Hay algunos especialistas, Cani, que están hablando que puede haber afectado la vacunación en los seres humanos y que realmente ha producido Yo algún creo tipo de que efecto. todo, Pedro, yo creo Ajá. que Es un todo. combo O de sea, varias nosotros cosas, ¿no? sabemos La cuestión que las emocional y... medicaciones, sea como sean, siempre afectan al cuerpo humano, ¿no? Sí. Y Ujú. también yo creo, como psicóloga te puedo decir, la atención emocional para todos, Claro, ¿no? claro. Encierro, Sí, el tremendo estrés que se ha vivido, ¿no? Sí. incertidumbre, crisis económica, inflación mundial y ahora encima el tema de la guerra, todas Claro. las elecciones en los países. Ujú. Es mucho a nivel mundial, porque Sí, no sí. hay que vos digas, hay un lugar en la Tierra donde puedo ir y refugiarme. No, está todo el Muy planeta, digamos. convulsionado, ¿no? Es un combo bastante complejo este que Sí, estamos viviendo, ¿no? Eh, exactamente. Tal vez esto va a Y marcar un bueno, antes y un después de la historia de la humanidad, luego de estos procesos que han acontecido en los últimos tiempos, generado también por los propios seres humanos, también de alguna manera, ¿no? tal cual, como lo decís, si notás que hay un cambio muy grande, muy brusco en ese sentido. Después tenemos cómo está Austria. Austria Ujú. está, claro, un 7% de inflación. Es La increíble, ¿eh? única noticia Mm. buena es que van a adaptar también lo que son los ingresos, las jubilaciones, Ajá. las ayudas, todo, ¿no? La van a adaptar a ese 7%, o sea que para que no afecte, digamos, en el bolsillo del consumidor, Ajá. del ciudadano. Claro, por lo menos Pero se ve no que hay una mayor obstante, conciencia allí, ¿no? Muy distinta a lo que pasa en los países de Latinoamérica, en la Argentina, donde la inflación va mucho más arriba de lo que realmente aporta el Estado para sí, colaborar con la gente. O sea, acá hay realmente un gran cansancio y una alta preocupación de la sociedad porque el dinero no le alcanza a la gente, ¿no? O sea, esto ya viene de una seguidilla de años y los gobiernos en los últimos tiempos parece ser que se han empeñado en ir destruyendo la capacidad de compra y de mantener una mediana calidad de vida a los argentinos. No hablemos de estar bien, ni siquiera realmente estar en la base estable de lo que es el costo de la canasta familiar básica, que esto ha afectado tremendamente el bolsillo de los argentinos y ahí vemos que, como seguramente vos te has enterado, los políticos siguen hablando, prometiendo, pero discuten para ver quién se queda con un pedacito más grande de la torta, ¿no? Lo que ha pasado en las últimas horas con el Consejo de la Magistratura es una verdadera vergüenza, en una de las tantas atrocidades que tenemos en esta parte del planeta y que parece que la dirigencia política no está entendiendo el mensaje, el reclamo de la sociedad que es muy y genera mucha preocupación. sí, es tal cual como lo decís. Y el tema es lo siguiente, por ejemplo, a diferencia de Argentina, en Austria tenés obligación, si Ujú. bien nosotros no tenemos una carga impositiva elevada, gracias a Sí. Dios, Ujú. pero sí tenemos obligación, seas autónomo o seas empleado, Sí. de aportar al seguro de desocupación, Ajá. ¿sí? Es decir, seguro de desocupación, seguro de invalidar Sí. y después, bueno, la obra social. Entonces quiere decir que en un caso de desocupación tenés el plan, pero no es un plan que vos recibís porque no hiciste nada y nunca aportaste, Ujú. porque vos aportaste a ese fondo Sí. para que en caso de necesidad puedas recibir durante el tiempo hasta que te rearmes Claro. nuevamente profesional, económica o Ujú. digamos a nivel laboral, ¿sí? Seguro. Es decir, Ujú. está todo pensado, todo organizado en ese sentido. Ajá. También en el caso de que si venís, por ejemplo, refugiado, recibís un plan, vas a recibir el plan, pero tenés que trabajar en un taller donde te capacitan, aprendés Bien. el Y bueno, idioma y producís claro. para financiar ese Ujú. plan que recibís. ¿Te das Ujú. cuenta? Está todo organizado muy Organizado. a nivel Muy prolijo, de claro. Ujú. desarrollo empresarial, Ujú. claro.
O sea, cosa que difiere totalmente de lo que vemos aquí en la Argentina, ¿no? Donde le vienen Es dando un dar hace y añares recibir, planes a la claro. gente y no hacen absolutamente nada, ¿no? O sea, realmente es No, acá vergonzosa tenés esta que falta de brindar un capacitación y servicio. de ver cómo van reinsertando a la gente laboralmente o a través de distintos organismos, fundaciones, ONG, donde puedan colaborar Exactamente, y acá dar tenés que algún brindar aporte de todo esto que está entregando un en la servicio sociedad, ¿no? a cambio de, perdón, No, te decía de que realmente difiere totalmente una situación de la otra, ¿no? O sea, lo que vos planteás es una cosa lógica, razonable, pero bueno, acá en la Argentina sabemos que eso no existe, no es todo lo contrario a lo lógico, a lo que puede ser equitativo para un lado y para otro. ¿Cómo ven, por ejemplo, ustedes esta cantidad de 116 impuestos que se cobran en la Argentina? ¿Cómo lo toman los ciudadanos europeos o aquellos que de pronto vos tenés contacto y se enteran de que la Argentina tiene una sí, carga impositiva tremenda que impide el desarrollo no solamente de las empresas, de los comercios, de los pymes, sino de la propia sociedad, porque está imposibilitada por la tremenda presión impositiva que hay, mientras por otro lado vemos que una dirigencia política está como que viviendo en otro planeta, fuera de la realidad, ¿no? O sea, ellos no piensan en los jubilados, no piensan en el tema de la tremenda inseguridad que tenemos, en el tema de la falta de educación, en el serio problema sanitario, hospitalario, en materia justamente de salubridad. Acá es un descontrol absoluto todo. ¿Cómo se ve esto desde afuera, lo que está pasando, por ejemplo, en la Argentina hoy por hoy? increíble, una barbaridad, porque también lo que leíamos ahora, que el presidente quería implementar un nuevo impuesto Sí, para sí. ayudar a los caretados. O sea, ¿por qué no comienzan, como piensa el sistema liberal, a Ujú. reducir la cantidad de asesores y Recortar, a claro, reducir recortar la cantidad de los vagos que ellos ingresos que tienen, tienen ¿no? ellos? Ujú. No, no, pero Claro, por parece que ejemplo, don Alberto Fernández vive en otro planeta, no sé, pensará que estará en Marte, no sé, en Venus, no sé dónde, no una sabemos dónde. vergüenza. Realmente es Por una otro payasada lado, lo que hacen, también, ¿no? Ujú. ¿por qué tienen que mantener ustedes la familia del Es presidente? una O sea, locura. ¿por qué no puede vivir en Ajá. su vivienda propia privada y pagar como Exactamente, ¿no? cualquier ciudadano como hacen acá? Ujú. Vos Pero viste no que nuestro solamente está el presidente de presidente, tiene, Austria no sé, 200 o a 300, la 200 o casa. 300 personas más, Karin. No es solamente mantener, ojalá fuera mantener la familia del Pero yo presidente, se pero los son voy a, 300 más la los otros próxima semana, 400 o 500 que tienen alrededor. 1000 personas sí, innecesarias para bancar esa increíble. estructura que podrían, no sé, hacer un lugar de paseo para la gente, para que se distienda el fin de semana. ¿Qué necesidad hay de tener tremenda estructura? Pero total, bueno, como están acostumbrados a que la gilada, los idiotas de los argentinos banquemos estas cosas, ya nos vienen tomando de idiotas, de estúpidos hace décadas, ¿no? Y aparte la payasada que han hecho en las últimas horas la propia vicepresidenta con lo que ha hecho realmente con el Consejo de la Magistratura, ya realmente la Argentina da para todo, ¿no? Realmente es un descalabro vergonzoso que la sociedad habilite y permita que sigan atropellándolos como vienen haciendo descaradamente hace ya añares en el país, pero cada vez como que se profundiza más esto, ¿no? ¿Sabes qué? Me gustaría, Pedro, la próxima semana, cuando tengamos el programa, Ujú. mostrar cómo vive el presidente Me austríaco, que encantaría, me encantaría, es una va en buenísima idea. subte, Mm. va en tranvía Es lo que a corresponde, la casa de gobierno, es lo que debería él ser, mismo pero estos tipos, viste, como, él mismo se financia todo. Si claro, hace algún viaje, a su esposa se lo paga él, mm. no se lo paga el gobierno austríaco. Por acá O mandamos sea, 20 aviones todos los días, no sabemos para qué, ¿viste? Para que lleven los no, diarios, para que no, lleven no. Y algún la esposa regalo, trabaja como algún temita docente, como tiene personal que de los ser. funcionarios. Tenemos los aviones sanitarios. Se han comprado los últimos No, no, modelos una de los aviones vergüenza. sanitarios en las gobernaciones. Cuando hay una emergencia sanitaria, los aviones no están, no tienen presupuesto. Ahora, para ir y venir semanalmente a lugares realmente que nadie sabe dónde van, ni se sabe para qué están esas unidades. Los gastos millonarios que tiene Sí, la Argentina es una vergüenza. La verdad que cada vez son más impresentables. Yo particularmente te sí. garantizo que no entiendo cómo esta sociedad, cómo los argentinos siguen bancando esta vergonzosa actitud que tienen los dirigentes políticos en la Argentina. La verdad que nadie lo entiende. Tampoco se sabe cuánto tiempo más esto va a ser tolerable, ¿no? Porque realmente ya está el nivel de cansancio, de saturación
que tienen los argentinos que están bastante podridos, diría yo, ¿no? A nivel hay un olor, mundial, a hay un nivel olor, viste, mundial es eso. de temas Sí. muy rancios, ¿no? Y parece que estos tipos siguen presionando, siguen jodiendo igual, riéndosenos en la cara las 24 horas del día, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Sí. ¿Qué acontece, por ejemplo, con esta cuestión? Te llevo a otro campo como para salir del tema, porque la verdad que ya esto no da Sí, para mucho sí, más, sí, ¿no? sí. Pero, ¿qué está pasando, por ejemplo, en esta disputa también que vemos en el mismo presidente de Francia, Macron, con la candidata, con su competidora? ¿Cómo se está visualizando esto en Europa? Bueno, se está viendo, o sea, está cambiando la situación día a día. Ujú. Mira, yo no sé si te voy a decir mi análisis como relacionista internacional. A ver, contame. Yo Ujú, creo que de los últimos sucesos que están pasando en estos últimos días en Europa, va a ganar Le Pen, ujú. lo que me parece. Estás Puede ser olfateando que me eso, ¿no? equivoque. Sí, tu olfato va por ese Puede lado. ser que me equivoque, por Ujú. favor, ¿sí? Yo te Ajá, estoy hablando desde una observación que se ve desde Austria, ajá, porque el europeo ya está muy cansado también sí, de todo este sistema con la OTAN, sí. con Ucrania, con Ujú. Rusia, con todo lo que está pasando. Y es como que ya quieren tener más protegidas cada una de las naciones, ¿no? Sí. De tener Ujú. una autonomía mayor Ajá. y que solo lo que abarca la Unión Europea sea el libre comercio, pero no en Estaba, la política, digamos, de seguridad. ¿Perdón? claro, estaba viendo y observando el pedido, por ejemplo, de varios jefes militares ucranianos con un nivel de desesperación que es muy preocupante, ¿no? Te toca muy fuerte. ¿Cómo está recibiendo Sí. justamente la comunidad europea este mensaje casi final que dio uno de los comandantes de las fuerzas ucranianas en Mariupol y en otras localidades que se han conocido hace un ratito nada más, con un pedido desesperado para que vean cómo pueden hacer para sacarlos justamente de esta situación crítica terminal que tienen, no solamente ellos, sino muchos civiles allí en Ucrania, ¿no? Porque sabemos que directamente no va a haber perdón, o sea, las fuerzas rusas están yendo por todo y no hay manera de frenarlos, ¿no? No, ¿Hay mira, es concientización del europeo en demasiado. este momento de conseguir algún Sí. salvoconducto para salvar las vidas de esta gran cantidad de personas, no solamente de los militares que están desesperados porque saben que los van a liquidar, que los van a asesinar directamente, sino de sus propias familias y la gran cantidad de ciudadanos, de civiles que están desesperados porque no les están dando ninguna opción, ¿no? O sea, ¿qué nos está pasando a los seres humanos? Dejamos de lado la solidaridad, la concientización, Es lo la que palabra yo humanidad. ¿Dónde pienso. ha quedado todo Sí. esto, Karim? Es el análisis también que estoy haciendo. A mí me desespera desde dos puntos de vista. Ajá. Si vamos primero a Rusia, Sí. el pueblo ruso está totalmente aislado del mundo, te Ujú. das cuenta. Ajá. O sea, ¿qué culpa tienen los rusos de las decisiones que toman los Claro. gobiernos? Primero. Segundo, Ucrania, ¿qué culpa tiene esa sociedad y esa Exacto. desesperación de cómo les están destruyendo Todo. las casas, las Todo. ciudades? Un desastre. Para mí es una animalada y más en el año 2022, No se donde entiende. realmente uno se puede sentar en una mesa, Increíble, sí. negociar, Mm. llegar a acuerdos. Yo veo digamos, ¿cómo te puedo explicar? Una cobardía, por tanto, del lado europeo como de todas las naciones y de todo Ujú. el ser humano que no sabe a dónde apuntar. Y también, si bien me preocupan también las dos figuras, digamos, de las tres, voy a decir, Biden, Sí. Putin y Zelensky. Ujú. Esas tres personas hoy me preocupan mucho Uno en se el da, tema de uno, las uno tomas se de da cuenta que no decisiones. están en eje, no están centrados en las cosas que están No, haciendo, ¿no? están muy en el Están, narcisismo, muy en sí, la eso es una ambición de poder, vergüenza. Ajá. sin pensar en las consecuencias que están Exactamente. pagando mundialmente Ujú. la sociedad. Ajá. Que nosotros no Están podamos frenar asesinando, están a tres asesinando y personas. están asesinando alevosamente y con una Sí, violencia, no respetando los derechos humanos de ninguna muy índole, ¿no? fuerte. Es tremendo esto que se Sí, está viendo y llama poderosamente la sí. atención, como vos decís, que el resto de los gobiernos internacionales, que China, Corea, la India, o sea, toda la comunidad internacional
como que esté dejando pasar esto, ¿no? Como que no les importa nada viendo los asesinatos que se están cometiendo. Habría que decirlo, ¿no? O sea, al presidente Vladimir Putin, si no se pone a pensar un poco eso, que ya frene esto, que terminen esta locura. Pero bueno, vemos que, como vos decías, Biden es un hombre que parece que está desconcertado. Hemos visto imágenes en las últimas horas que son muy preocupantes. Zelensky que sigue tratando de qué, de quedar como un héroe. ¿Héroe de qué? Cuando se están asesinando y matando miles y millones de personas, porque esto es tremendo lo que está pasando. ¿A dónde quieren llegar? Es hora de que planten bandera, que digan, bueno muchachos, terminemos acá. Si ya sabe, lo sabe perfectamente el presidente de Rusia, el Kremlin sabe perfectamente que ya ha hecho un desastre. ¿A dónde quieren llegar? ¿Cuánta gente más quiere matar? ¿Qué pasa con los países europeos que les están suministrando armamentos para seguir qué? ¿Intentando qué? Hacer un mayor desastre, una mayor destrucción de la que ya estamos viendo. La verdad que no se entiende esto. Es muy, pero muy preocupante lo que están haciendo. A mí me preocupa muchísimo, te digo la verdad, y también me afecta mucho, ¿no? Porque te debe pasar lo mismo. Nosotros que somos Claro. comunicadores, nos llegan todas, yo muchas veces digo, por Dios, ¿cuáles son las noticias que tenemos que transmitir? ¿Cómo podemos darle un aporte digamos, de esperanza a la sociedad y cómo podemos pedirles que despierten, que reaccionen? Exactamente. Realmente es muy triste, ¿no? Aparte uno ve toda esta Y siendo información que a veces no padres, la podemos difundir sí, porque realmente genera mayor violencia de la que se está viviendo, ¿no? Hay un terrible, montón de material que está terrible. girando en las redes sociales que es muy duro, es muy triste, ¿viste? La masacre que Aparte, uno vos ve. viste las imágenes que yo te Claro. paso, ¿no? Algunos videos, y son muy fuertes, ¿no? Yo trato de seleccionar lo más liviano que hay, pero es muy terrible lo que uno recibe Claro, porque realmente. hay cosas que son peores de las que estamos emitiendo, ¿no? Son mucho más duras, Sí, donde se sí, muestran sí, imágenes sí. realmente con una atrocidad increíble. Pero bueno, en concreto realmente falta raciocinio, falta un poco de concientización de los mandatarios internacionales y de los grupos corporativos mundiales que realmente parece que les gusta esto, ¿no? Que están optando por esta cuestión de la agresividad, del maltrato entre ellos mismos y de la lucha innecesaria ¿para qué? Para conseguir mayor poder. Hay cosas que no se comprenden, ¿no? No, yo también te quería decir, Pedro, y te lo digo en el aire, Ujú. a ver si podés tomar contacto esta semana o con Fausto Espotorno o con Storni, Ajá, ¿sí? sí. Son dos economistas que entienden del comercio internacional, Adolfo Ujú, Storni, sino también, yo te paso luego el contacto, ujú. para que te explique lo que está sucediendo en Suiza. Yo te Ajá, mandé una nota de Suiza, sí, ¿no? Que sí, estoy hablando sí. de que está dejando de ser el centro, digamos, de seguridad económica. Claro. Ujú. Otro Si te temita. interesa para hablar un poco sobre ese tema o con algún economista de tu confianza, ¿qué está Dale. sucediendo Mm, con la economía en Suiza? Es un ujú, tema que creo que les va a interesar a la Argentina también. ujú, Y para analizar desde el punto de vista económico, si realmente vale seguir pensando en la inversión en dolarización o hay que pensar en una moneda como son los coins o ujú, hay que pensar en el euro. ujú, ¿Cuál es realmente la moneda a la cual nosotros nos tenemos que basar ujú, en el estado que estamos hoy económicamente? Te ujú. planteo un tema que me parece que es Interesante, bastante es muy interesante. interesante, sí, porque realmente hay mucha inquietud con respecto a esas cuestiones y más en todo lo que es el área iberoamericana hay un desconcierto absoluto y los principales medios de comunicación tampoco están hablando de esta cuestión, ¿no? De este descalabro, de esta atrocidad que se está dando en materia económica en diversos países y también esto que es Sí, muy llamativo, la devaluación generalizada que hay, ¿no? En otros tiempos esto sí. hubiese sido inimaginable, ¿no? Que en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa o en Asia existan este tipo de evaluaciones, ¿no? Es un tema muy llamativo, ¿no?
Yo veo si entrevisto para nuestro próximo programa antes un economista austríaco, lo Ajá. traduzco para ver Dale. cómo lo ve él desde el punto de vista europeo. Perfecto. Y también a ver si conseguís una opinión de alguno de nuestros grandes Seguro. economistas argentinos. Seguro, ¿no? tenemos varios, Porque así que ahora realmente lo es vamos a interesante. consultar. Sí, sí, ya estuvimos hablando con varios de ellos, nos dieron su opinión y ahí te adelanto que hay una tremenda preocupación, ¿no? Hay una desazón Sí, y un gran desconcierto, ¿no? Ni hablar lo que pasa con las monedas de varios países de Latinoamérica que están, como en el caso de la Argentina, totalmente destruidas, no existen, ¿no? sí, Esto va a sí. generar una nueva movida, inclusive hace un rato me comentaron de que hay bastante tensión, hay una reunión muy tensa con Guzmán y algunos de los miembros del Fondo Monetario Internacional, porque Georgieva le planteó esta mañana un tema muy delicado que se está ocultando en la Argentina y que seguramente en las próximas horas se va a dar a conocer, que esto va a generar mucho ruido, más de lo que ya hay en la Argentina con el tema del Consejo de la Magistratura y toda esta manipulación vergonzosa que hacen los decadentes políticos que tiene el país hace tiempo, que están cada vez socavando un poco más las instituciones republicanas, ¿no? Este es un tema Claro. muy, muy preocupante. Te garantizo que va a haber bastante ruido en las próximas horas con respecto a estos dos temitas, Karin. Así que vamos a trabajar con el Bueno, tema. yo te agradezco muchísimo y nos ponemos en contacto ahora el Bárbaro. 24 después de las elecciones de Perfecto. Francia. Vamos a ver Yo qué les pasa, mando ¿no? a ustedes las últimas de Francia, así las Genial. podés transmitir en directo por el glóbulo. Un gran ¿Sí? cariño. Que ande todo bien. Que mejore la Gracias a salud ustedes y los también. temitas por allí, ¿eh? Un gran cariño. Karin Heban desde Viena, Austria, dándonos un pequeño informe, una evaluación de lo que está pasando justamente y esta gran preocupación que tenemos muchos comunicadores sociales internacionales con lo que está pasando en este planeta Tierra bastante convulsionado. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.